Bienvenidos al canal Enseñanzas de Jesús para hoy. En esta ocasión, nos adentramos en el fascinante mundo de los Nefilim, una raza de seres divinos que descendieron del cielo a la tierra en la antigüedad. ¿Quiénes eran realmente los Nefilim y qué tipo de habilidades sobrenaturales poseían? ¿Cómo influenciaron a la humanidad y qué tipo de artefactos y evidencias se han encontrado que respaldan su existencia? En este vídeo exploraremos el origen de los Nefilim y presentaremos las pruebas más fascinantes y misteriosas que sugieren su presencia en la actualidad. Prepárate para adentrarte en un mundo de misterios, conspiraciones y leyendas antiguas mientras descubrimos juntos los secretos de los Nefilim. Antes de que la Biblia fuera recopilada, historias orales fueron transmitidas de generación en generación en Mesopotamia, Egipto, India, China, Grecia, Roma así como las demás culturas. Hablan de poderosos gigantes que por lo general eran dioses y diosas, casi nunca eran humanos. Una de las primeras menciones de la existencia de gigantes o seres distintos en la tierra descritos como humanos aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento. En el Génesis 6, versículos 1 y 2, podemos leer: Cuando los hombres se habían multiplicado sobre la tierra y habían procreado hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, escogieron de entre ellas por mujeres a las que quisieron. Los Nefilim. Génesis 6, 4, existían en la tierra por aquel tiempo. Y había Nefilim en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, los héroes famosos. Según el libro de Enoc, los Nefilim eran una raza de seres divinos que descendieron del cielo a la tierra. Estos seres eran hijos de los ángeles caídos, quienes habían desobedecido a Dios y habían decidido tomar esposas humanas para tener descendencia. Los Nefilim eran descritos como gigantes, hombres de gran estatura y fuerza, que gobernaron y dominaron la tierra en la época previa al diluvio. Se decía que eran seres muy poderosos y que tenían habilidades sobrenaturales, tales como la capacidad de volar, de cambiar su forma y de manipular el clima. Los Nefilim también enseñaron a los seres humanos una serie de artes y ciencias maléficas, tales como la astrología, la adivinación, brujería, la fabricación de armas y herramientas de guerra, la fabricación de joyas y adornos, la utilización de hierbas y plantas para la magia y la curación, corrupción, maldad, la creación de amuletos y talismanes para invocar espíritus y demonios, el arte de la guerra, usar la violencia para amedrentar a las personas, el maquillaje, etc. En la época moderna, ya desde el siglo XIX empezaron a publicarse descubrimientos de esqueletos de gigantes en diferentes periódicos. En los últimos años se dieron sorprendentes descubrimientos que indicarían que los esqueletos encontrados podrían remontarse a las historias de los Nefilim. Cada vez hay más evidencias históricas haciendo que las escrituras antiguas día a día retomen vida. A finales de los años 50 en las tierras del sur oriental de Turquía se encontraron restos humanos de 5 metros aproximadamente. Fue precisamente en el valle del río Éufrates, durante la construcción de un camino, estos restos estuvieron expuestos en Mt. Blanco Fossil Museum, Texas. No tardaron en desaparecer. A lo largo de los años, en ese mismo territorio fueron desenterradas muchas tumbas que contenían gigantes sorprendentes y con los mismos aspectos físicos que un humano. Así, en el período del 200 a 600 a.C. existieron dos hallazgos que marcaron la historia de los Nefilim y la certificaron. Los cartagineses hallaron dos restos humanos independientes de 11 metros. Probablemente los gigantes Anunnaki. Los gigantes vivieron en la antigüedad. Los sucesivos hallazgos de osamentas, tumbas y herramientas que parecen demostrar que, efectivamente, en la Tierra existió una antigua raza de superhombres. Se ha de considerar como un hecho la existencia en el período acheliense, de una raza humana de seres gigantescos, pues se ha comprobado científicamente. Louis Burkhalter, doctor y ex delegado francés en la Sociedad de Prehistoria. ¿Cuál es la verdad? Se han encontrado instrumentos de trabajo de enorme tamaño. Personas de talla normal no hubieran sido capaces de manejarlos. Existen 3 descubrimientos científicamente reconocidos, que revelan la existencia de antiguos gigantes.
El gigante de África del Sur Transvaal. El gigante del sur de China. El gigante de Java. Los gigantes o Nefilim protagonizan de primera mano sagas, mitos, leyendas y libros sagrados. Y, precisamente, estos textos antiguos parecen ir acompañados de hallazgos arqueológicos poco conocidos. Que en el planeta parece haber estado habitado por gigantes lo demuestra el hallazgo de restos humanos de extraordinarias dimensiones en la India, Tíbet, China, Sudamérica, África, algunos con una edad aproximada de 45.000 años. Y no solamente huesos, sino también espadas, hachas, lanzas y otros instrumentos como picos de tal envergadura que para poder usarlos habría que tener una estatura de, por lo menos, 3 metros. Hombre moderno de hoy que tiene un promedio de aproximadamente de 6 pies o 1,82 ms. Esqueleto humano de 4,57 ms, 15 pies, encontrado en Turquía suroriental a finales de los años 50 en el valle del río Éufrates durante la construcción de un camino. Muchas tumbas que contenían gigantes fueron descubiertas aquí. Esto pertenece al cuadro del fémur humano gigante donde aparece en la foto. Este era un esqueleto de 2,59 ms, 8 pies y 6 pulg. Goliath medía cerca de 2,74 ms, 9 pies. Preparaos y atentos a la noticia que publica World News Daily. Se habla que los científicos estaban ocultando la información y que un fallo de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos ha obligado al Instituto Smithsonian a liberar los documentos clasificados. Los documentos demuestran que la organización participó en un importante encubrimiento histórico de evidencia que mostraban restos de gigantes humanos en decenas de miles de lugares que habían sido descubiertas en todo Estados Unidos y recibieron la orden de ser destruidos por los administradores de alto nivel para proteger la cronología convencional de la evolución humana en el momento. Es una cosa terrible que se está haciendo para el pueblo estadounidense, dice el artículo. Nos estamos escondiendo la verdad sobre los antepasados de la humanidad, nuestros antepasados, los gigantes que poblaban la Tierra como se recuerda en la Biblia y los textos antiguos del mundo. El Smithsonian Institute está acusado de destruir las pocas pruebas descubiertas. Los poderes oficiales, las academias universitarias y la arqueología se oponen a ciertas teorías sobre el origen del hombre y a las especies de Nefilim que estaban en la Tierra antes que el hombre. Por eso se destruyó todo material probatorio. Hay mucha evidencia de gigantes. África. En 1936, Larson Kohl, el paleontólogo y antropólogo alemán, encontró los huesos de un hombre gigante en la playa del lago Ellis, en África Central. Otros esqueletos gigantes fueron encontrados más tarde en Java, Transvaal y China. La evidencia para la existencia de gigantes es incontrovertible. Un hecho científicamente seguro, dice el Dr. Louis Burkhalter. El hecho de que nosotros desconozcamos algo no significa mucho. Hay resultados de investigaciones o descubrimientos fortuitos que, o nos llegan muy atrasados, a los hispanohablantes, o simplemente no llegamos a enterarnos jamás. Comprenderás que, una vez que se ha establecido una verdad histórica, cuesta mucho trabajo echarlo todo abajo para reconstruir la historia. Y hay muchos científicos, o, más bien, cientificistas, que se oponen con dientes y muelas a que sus teorías sean demolidas. De manera que, como es mejor para todos los involucrados, optan por no hacerse cargo, lo que da pie para que los escépticos y los ignorantes se suban al carro. En Nueva Inglaterra se encontraron artefactos y herramientas. En Maine se encontró un esqueleto de 8 pies, aprox. 2,42 metros, e implementos de hierro. En Yale, lugar de minas de cobre, historia del oeste de Massachusetts, se encontró un esqueleto de un indio gigante llevado desde el lago Superior, donde hay minas de cobre. Hay indicios de rutas de comercio por todo el país. En la historia de Deerfield, 1895, dice, Henry Mater, me describió uno de los esqueletos como de tamaño monstruoso. El Dr. Stephen Williams lo examinó y dijo que pertenecía a un hombre de cerca de 8 pies, 2,44 metros. Abraham Lincoln escribió en 1848, los ojos de esa especie extinta de gigantes, cuyos huesos llenan los montículos de USA, han contemplado al Niágara como nuestros ojos lo hacen ahora,
Lincoln fue al Niágara por el tiempo en que fueron descubiertos algunos de esos esqueletos e hizo un comentario de alrededor de 500 palabras que está en el Instituto Smithsonian. El New York Times reportó mucho sobre el tema por ese tiempo. El 20 de diciembre de 1897 da la noticia del hallazgo de un esqueleto de 9 pies, 2,75 metros, en un monte de Wisconsin. El 25 de diciembre de 1868, que se había encontrado uno de 9,9 pies, 3,30 metros. El 14 de julio de 1916, el profesor y arqueólogo Morehead, uno de los más famosos de su tiempo, y otros profesionales empezaron a encontrar gigantes en Pensilvania. Los esqueletos estaban con armaduras de cobre. El autor del vídeo piensa que es probable que esto arruinara su carrera como arqueólogo. Encontraron un total de 68 esqueletos de un promedio de 8 pies, 2,42 metros, siendo algunos mucho más grandes. Fueron enviados al Museo de Historia Natural en Filadelfia, el que más tarde reportó que habían sido robados. Nunca volvieron a encontrarse. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, un like, un comentario, lo que quieras, y suscríbete para no perderte más contenido. Un saludo.